Se titula Cristo, la piedra o roca. Aleluya. Lo podemos pronunciar: Cristo, la piedra o roca. Y vamos a la cita bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 44. Mateo 21, 44. A su nombre, gloria. Y dice la escritura, y así todos sentaditos ahí en donde están, dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ahora sí lo podemos todos leer juntos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, fiel y verdadera, santa y poderosa. Señor, dame, oh Dios, palabras para poder, Dios mío, alimentar a tu pueblo con este mensaje, que sea de bendición, Señor, y de salvación para aquel que no es salvo, Dios mío, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. La Biblia nos enseña que existe un fundamento, que existe un cimiento sobre el cual está fundada la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Y la palabra del Señor nos da referencias claras de que Jesucristo es la piedra que forma ese fundamento o esa roca. Aleluya. Cuando digo piedra, ¿verdad? No estoy hablando de una piedrita ahí, sino de una piedra enorme, gigantesca, que es la que sostiene toda la estructura de una edificación. Aleluya. Ahora, ¿por qué nos dice aquí la palabra del Señor? Dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Cuántos de ustedes, cuando caen, verdad, no son lastimados por esa roca sobre la cual caes, pero podrías soportar que esa roca te cayese encima? ¿Cuántos podrían soportar el que una roca enorme les cayese? Ahora, ¿qué nos está diciendo la palabra aquí? ¿A qué se refiere las Escrituras cuando el mismo Señor Jesús declara estas palabras? Porque es Jesús el que declara esto. Dice: y el que cayere sobre esta piedra, o sea, el que escucha este mensaje y se fundamenta en ella, la palabra tratará con él. En otras palabras, modificará tu estatus de vida. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Y esta palabra cambia totalmente la estructura sobre la cual tú fuiste fundado desde el momento en que naciste, creciste, hasta el día en que conociste este evangelio. Porque vienes con un sinfín de prejuicios, un sinfín de cuestiones religiosas, y cuando escuchas este mensaje te mueve el tapete y te hace, por medio del Espíritu Santo, entender que todo lo que habías aprendido anteriormente no tenía sentido y no servía para nada. Y entonces empieza a cambiar tu vida y empiezas a tener una serie de problemas. Por eso dice aquí: el que cae sobre este evangelio, sobre esta piedra,
sobre el fundamento que es Cristo, empieza a tener dificultades con la misma familia. ¿Cuántos han pasado por esas experiencias? ¿Verdad? Cuando mi padre se convirtió al evangelio, mi madre se opuso a que él creyera en esa palabra, e incluso hasta lo amenazó diciéndole: si tú te conviertes a esa religión pensando que era una religión, yo me divorcio de ti, me separo de ti. Así le dijo mi madre cuando yo ni siquiera había nacido, pero mis hermanos mayores eran unos niños. Pero mi padre sabía perfectamente que tenía que sufrir las consecuencias del evangelio. Y él le dijo: mujer, ni tú ni mis hijos me van a salvar. Yo primero, Cristo, antes que tú y mis hijos. Parece una situación egoísta, pero cuando nosotros fundamentamos la palabra en nuestras vidas, aunque duele, porque yo no creo que a mi padre no le haya dolido el que mi madre le haya dicho que estaba dispuesta a separarse de él. Esa es, hermanos, cuando tú caes sobre la roca, aleluya, empiezas a sufrir una serie de problemas y dificultades en tu vida, pero no te destrozará. Pero si esta roca cae sobre ti, rechazando el evangelio, entonces te hará trizas. Muchas veces, o en algunas ocasiones, he escuchado testimonios de personas que se rehusaron a creer en la palabra cuando alguno de sus familiares muy cercanos creyó en la palabra de Dios. No tan solo el ejemplo de mi papá y de mi mamá, sino de otras personas que han dado testimonio y hemos escuchado sus testimonios de lo que Dios ha hecho, y Dios trata muy duramente con ellos. La palabra de Dios no es juego, la palabra de Dios no es una filosofía más dentro de las muchas filosofías que existen en el mundo. Jesucristo no fue un filósofo. Jesucristo era el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios, aleluya. Entonces, cuando Él declara esta palabra, ¿verdad? Está diciendo que dentro del evangelio empiezas a padecer situaciones difíciles, pero nada que Dios no tenga bajo su total control, aleluya. Amén. Pero cuando alguien se opone rotundamente al evangelio, entonces vienen las consecuencias. Dios, hermanos, trata muy duramente con esas personas. Pero gracias a Dios, porque también la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que no nada más cuando tú crees serás salvo tú, sino que también está incluida toda tu casa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que Dios no está tomando en cuenta nada más tu vida, sino todos los que te rodean, todos aquellos a los cuales tú amas. Porque cuando tú conoces la palabra, el evangelio de Jesucristo, tú deseas, tú anhelas que también ellos conozcan esta gran verdad. Aleluya. La gente siempre tiene en su boca esta palabra y fluye como algo muy cotidiano, pero a veces sin significado y sin sentido. La gente dice: yo tengo mi religión, yo tengo mis creencias. Pero ¿qué habla el apóstol Santiago con respecto a la religión? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 26.
¿Ya lo tienen? Ahora, quiero que por favor pongan atención a lo que nos dice la Escritura. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago con respecto a los que se creen muy religiosos? La religión, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal no sirve. Y aquí dice, la religión del tal es vana. Es una banalidad. Es una creencia sin rumbo y sin dirección. Y yo he escuchado y he visto mucha gente religiosa. Constantemente me topo con ellos. Incluso hasta en la escuela tenemos una compañera de intendencia que siempre se da sus golpes de pecho y juzga y señala a todo mundo, y en todo mundo ve los tremendos errores garrafales de todos. Solamente ella es la única que se considera una mujer que está bien delante de Dios, pero habla mal de fulanito, habla mal de fulanita, e incluso hasta le desea la muerte a aquellos que son sus enemigos. Y dice aquí, si alguno se cree religioso, hablando de religión, entre vosotros, y no refrena su lengua, o sea, que como una serpiente, dice la Escritura, y el apóstol Santiago también lo menciona en otra parte, dice que como una serpiente que descarga su veneno, ¿verdad? ¿Y de qué le sirve entonces todo lo que ella proclama? Dice, la religión pura y sin mácula, en el versículo 27, porque realmente si verdaderamente vas a ejercer una religión, dice aquí, la religión pura y sin mácula, y la palabra sin mácula significa sin ningún defecto, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la verdadera religión, si es que realmente te consideras religioso. Jesucristo, hermanos, como fundamento, siempre nos da las bases para que la iglesia se vaya fortaleciendo cada día. No para que vaya en decadencia, sino para que vaya en crecimiento. Al venir Él como Señor, espléndido monarca, ¿verdad?, en una forma humilde como de un siervo, Cristo es para Israel piedra de tropiezo y roca de escándalo. Vean aquí que aún Jesucristo mismo, cuando las Escrituras lo declaran como la roca inconmovible de los siglos, Él vino a ser no una piedrita, sino una roca que provocó que todo Israel tropezara en ella. ¿Por qué? Porque Israel no creyó, no lo recibieron como el único y suficiente Salvador. Ahora, la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 9, versículo 30. Y nos dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. En el versículo 31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32, ¿por qué?
porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, no tan solo la palabra que fue dada por los profetas les fue velada, sino que también cuando vino el Rey de Israel, el prometido, ¿verdad?, por Dios, el Padre, no lo aceptaron y más bien lo rechazaron. O eso es lo que nos dice la Escritura aquí, cuando dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. O sea, que nosotros creímos por la palabra que nos fue dada, aleluya. Pero Israel, ni aún teniendo la palabra que fue dada por los santos profetas de Dios, cuando Él vino, ni les fue dado a entender la palabra, y cuando Él estuvo con ellos, no lo reconocieron como su Salvador. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Porque dice en el versículo 32, y hace una pregunta: ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Porque ellos, incluso hasta la misma ley, le agregaron cosas que se convirtieron en costumbres y tradiciones que Dios no les había instituido. Y dice aquí, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Vean lo tremendo, hermanos, aquí, que cuando una persona no le es abierto el conocimiento, la sabiduría que es dada por Dios a través del Espíritu Santo, le es dada esta palabra y le es puesto Jesucristo como el fundamento, y la palabra no la entiende y tropiezan en la piedra que es Jesucristo. Yo no sé si me están entendiendo, hermanos. ¿Pueden glorificar a Dios? Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, y está adelantito de Romanos, hermanos, para que no se pierdan. 1 Corintios capítulo 1, pero en el versículo 23 nos dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Quiero que por favor pongan mucha atención. Dice: para los judíos ciertamente tropezadero. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que para los judíos fue una piedra de tropiezo en la cual tropezaron una y otra vez. Y para los gentiles, para los que no creen tan fácilmente, lo consideran una locura. ¿A cuántos de ustedes, no nada más los amigos, sino a sus familiares cercanos o lejanos, les han dicho los aleluya, los hermanitos, ¿verdad? ¿De qué otra forma les llaman a los cristianos? Fanáticos. Los fanáticos, ¿verdad? Gloria al Señor, porque somos fanáticos no de un ser humano, sino nuestro fanatismo, hermanos, se fundamenta en Cristo. Aleluya. Si me van a decir fanático, que ese fanatismo sea única y exclusivamente para mi Dios, y no para cosas vanas. Bendito sea su santo nombre. Entonces, vean lo maravilloso de la palabra, ¿verdad? Que nosotros predicamos a Cristo crucificado, y sabemos que Cristo es la piedra sobre la cual estamos fundados. Aleluya. Pero para los judíos, hasta el día de hoy, tú le hablas de Jesucristo a un judío y ellos no lo reconocen como su Salvador. Y dicen: ¿y quién es ese? ¿Y quién fue Jesús?
que para ellos la palabra Jesús no tiene ningún significado. Para ellos la palabra en el original hebreo es Yeshua. Pero ellos, quiero decirles una cosa, ellos en su Biblia no contienen los libros del Nuevo Testamento. Para ellos solamente el Pentateuco, los libros proféticos, los libros, hermanos, del Antiguo Testamento, ¿sí? Tanto de los profetas mayores como de los profetas menores. El libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés. Solamente, si tú les hablas del Nuevo Testamento, ellos no reconocen el Nuevo Testamento como inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, ¿de qué habla? De Jesucristo. Pero lo que ellos no entienden es que los profetas hablaron de aquel al que ellos consideran una persona común y corriente. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Aleluya. Vamos, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4, 7 y 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4, el 7 y el 8. Dice, vean cómo el apóstol Pedro también hace referencia, fundamentado en la roca viva que es Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva. ¿Ustedes consideran que esa piedra está viva? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, el Padre, escogida y preciosa. Leamos el versículo 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, hablando de la iglesia, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no significa, cuando dice ofrecer sacrificios aceptables, espirituales, no significa que tú vayas y mates un cordero y lo ofrezcas en sacrificio. Está hablando de la consagración de tu propia vida. Aleluya. ¿Sí estamos entendiendo? Aleluya, gloria al Señor. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Y Sión, hermanos, está hablando aquí de en dónde está fundada la iglesia. Amén. Dice, he aquí pongo en Sión, hablando también, haciendo alusión a la ciudad celestial. Aleluya. Principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya. Ahora el versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, para los que hemos creído en él. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Miren aquí, hermanos, cómo después de hablar así como que en simbolismos, el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 8 clarifica esto de una manera impresionante y dice,
y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Cuando les hablan la palabra, cuando les explican la palabra, ¿verdad? Siendo desobedientes, a lo cual desde un principio, y dando a entender aquí que incluso desde antes de la fundación del mundo habían sido destinados para una perdición eterna. Oh, qué tremendo es esto, hermanos. Mucha gente escucha la palabra, pero es como algo que... Voy a poner este ejemplo. ¿Alguna vez has llevado a un niño a una maquinita de esas que necesitan una moneda para poder funcionar? Y le echan la monedita y la monedita no cae en el lugar adecuado y se filtra y se vuelve a caer, y la sacas y la vuelves a meter y la monedita no cae en el lugar y no se activa la máquina. ¿Sí me están entendiendo lo que les trato de decir? La palabra, hermanos, es esa moneda que necesita caer en el lugar correcto de tu vida para que tu vida tenga un correcto funcionamiento, porque es, hermanos, esa monedita como que la clave para que tú puedas entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y sin Él no hay salvación. Cuando esa moneda cae en el lugar correcto, inmediatamente se activa la máquina y el niño puede disfrutar de la maquinita, del juego. Cuando tu vida, hermanos, esa palabra es asimilada por ti, entonces puedes disfrutar de una manera diferente la vida, ves la vida de una forma diferente, y todo lo demás no tiene sentido. Solamente Jesucristo es el que te sostiene. La piedra es la que te mantiene firme, y vienen tempestades, vienen turbulencias, azotan ríos de luchas, de pruebas y tribulaciones en tu vida. Y aunque la ola venga y parece que te cubre totalmente, después de que la ola se desvanece y dicen ya no va a estar ahí, y ahí permaneces porque estás fundado en la roca. Construye un edificio en la arena y que vengan tempestades, ríos, turbulencias, ¿y qué ocurre? ¿Qué pasa, hermanos? Se derrumba, se destruye, es grande la ruina, porque no tiene fundamento. Pero cuando el cristiano escucha esta palabra, la asimila, cree en ella, se aferra a ella, hermanos, está fundado en la roca que es Cristo, porque Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin de las edades. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Aleluya. Es que esta palabra, hermanos, es la que nos sustenta y es la que nos alumbra. No tan solo te alimenta cuando tienes hambre y sed de Dios, te alimenta y satisface tu sed espiritual. No tan solo eso, sino también alumbra tu vida y también te hace permanecer de pie. Aleluya. Porque estás fundado en algo firme, en algo sólido. Bendito sea su santo nombre. Para la iglesia, Cristo es la piedra de fundamento. Aleluya. Y la cabeza del ángulo. ¿Lo pueden repetir conmigo? Para la iglesia, díganlo por favor. Cristo es la piedra de fundamento y la cabeza del ángulo. Construye un edificio chueco que no tenga el ángulo correcto, ¿y qué ocurre? A ver, hermanos,
¿Nunca han visto un edificio venirse abajo? Miren, hace años, cuando la casa en donde vivimos ahora es la casa también de ustedes, estaban construyendo la planta alta, y un albañil que todos los días bebía, era borrachito, pues. Pero ya lo habíamos contratado, ya le habíamos incluso adelantado el dinero. Pero cada vez que venía, llegaba borracho, y el muro que nos estaba construyendo de una de las recámaras que quedaron en la planta alta, estaba así. Y la veías, y no tenía una línea recta horizontal, sino que los ladrillos estaban así, y el muro estaba medio torcido, inclinado hacia un lado. Y entonces le dije al Señor: Señor, por favor, derrumbe eso, o quite los ladrillos y vuélvalo a edificar, porque eso se va a caer. Imagínense que esta edificación, los ladrillos estuvieran unos más adentro, otros más afuera, el muro todo torcido, así, ¿verdad? No tiene ángulo, no tiene perspectiva, no tiene fundamento. Así es la vida de mucha gente, totalmente torcida su vida, una construcción totalmente mal hecha. Jesucristo necesita derribar esa construcción mal hecha para volver a edificarte sobre la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. A veces ponemos estos ejemplos burdos de la vida cotidiana para poder dar una explicación clara de lo que la palabra del Señor nos quiere dar a entender en esta hora, hermanos. Así como Jesucristo, para poder dar una enseñanza a las multitudes que lo seguían constantemente, les hablaba por parábolas. Pero ¿qué creen? Ni por parábolas le entendían. La gente escuchaba una historia de las 100 ovejas, y estaba la multitud de judíos escuchando, y nadie entendía que Jesús estaba hablando de seres humanos perdidos, y que Él, como el buen pastor, había venido a salvar a cada una de ellas. Ahí estaban las 99 en el redil, hablando de los discípulos, y que Jesucristo estaba hablando de cada uno de los judíos perdidos, y le decía: tú eres esa oveja que me hace falta en el redil. Y le decían, ¿cómo le decían al Señor Jesús? ¿Cómo le decían, hermanos? Lo censuraban, le decían que era un mentiroso, que las palabras que él hablaba, haciéndose llamar por el Hijo de Dios, era una herejía, era una blasfemia. Y Jesús les decía: yo no hablo de mí mismo, sino que aquel que me envió. Y cuando él les decía aquel que me envió el Padre, decían hereje, y levantaban las piedras y se las querían arrojar en ese instante. Pero no era el momento, no era el tiempo en el que él habría de morir, porque incluso dice la Escritura que aún tratando de apedrearlo y las multitudes se agolpaban contra él, dice que en una ocasión él atravesó en medio de ellos y no le hicieron absolutamente nada, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Así, cuando tú predicas este evangelio y le hablas a la gente está velada, la gente no entiende, y dice la Escritura que es como una piedra de tropiezo para ellos. Oh, pero gloria a Dios cuando la gente abre su corazón, su mente, y reciben este mensaje para que puedan
fundamentar sus vidas en Cristo. Y créanme, hermanos, como un ejemplo vivo en mi vida, yo, cuando tenía la edad de muchos jovencitos como los que están aquí, mi padre era un predicador. Pero les quiero decir una cosa, que el hecho de que mi padre predicara la palabra no me hacía a mí ser un hijo de Dios. ¿Sí escucharon lo que dije? El hecho de que mi padre predicara el evangelio no me hacía a mí mejor hijo delante de él y delante del Padre eterno. Estaba perdido. Iba camino al infierno. Pero el Espíritu Santo, hermanos, me hizo ver con total claridad que yo necesitaba también a Jesucristo en mi vida para poder ser llamado un fundamento dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros, por si no lo sabes, eres un pilar. Empezando por tu familia. Tú como padre y madre eres un fundamento para ellos. Si tú no oras por ellos y no te ven doblar rodillas, no te ven asistir a la iglesia, no te ven amar a tu esposa, no te ven decir palabras agradables como una familia que debe estar unida, que eso es lo que se ha perdido ahora, que eso es lo que ya no existe ahora. Por eso hay tanta juventud perdida en el mundo. El padre de familia que ora y busca a Dios, lee la Biblia y se congrega con su familia, hermanos, aunque vengan problemas y luchas y tribulaciones, ese hogar permanece. Amén. Porque Jesucristo es el que la sostiene. Escuchen, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es la roca, es la piedra angular. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿quién dijo esto? Pedro. ¿Y qué es lo que dice la Iglesia Católica? ¿Quién es la roca? ¿Quién es el fundamento? Dicen que es Pedro. Pero la Biblia aquí dice que el mismo Pedro declara diciendo que Cristo es la roca. Aleluya. ¿Quién murió en la cruz y resucitó? Jesucristo. ¿Quién lo negó antes de que Cristo fuera a la cruz? Pedro. ¿Quién lloró amargamente antes de que Cristo fuese a la cruz? Pedro. ¿Quién se arrepintió y le pidió perdón a Jesús? Pedro. ¿Quién lo perdonó cuando Jesús, después de haber resucitado, le dice: Pedro, ¿me amas 3 veces? ¿Quién lo perdonó? Jesucristo. Entonces, ¿quién es la roca? Jesucristo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice la Escritura. Nuevamente el Espíritu Santo inspirando a Pedro a escribir estas palabras a la iglesia de Éfeso, para la iglesia, dice, Efesios capítulo 2 versículos del 20 al 22, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí están entendiendo esto? Porque los profetas no hablaron de sí mismos, sino de aquel que aún no había nacido, pero que habría de nacer. Aleluya. Por eso dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando los profetas hablaron de aquel que habría de venir al mundo, siendo la principal piedra del ángulo Pedro. ¿Así dice?
Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. ¿Qué más evidencia quieres para poder entonces ratificar que la única roca, fundamento sólido, es el Hijo de Dios? Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y esta fue la cita bíblica que leímos al principio, por eso les dije, anótenla, porque va a ser referencia fundamental para poder entender esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a Él. ¿Quién es Él? Cristo. Y dice, después de una coma, piedra viva. Porque Jesucristo está muerto, hermanos. No. Él vive. Amén. Aleluya. Desechada ciertamente por los hombres. ¿Y cuántas veces Jesús es rechazado? Cada vez que tú le hablas a una persona de Jesucristo. ¿No te ha tocado a ti que la gente rechace el evangelio? ¿Que la gente rechaza a Jesucristo? Por eso dice aquí, ciertamente por los hombres rechazado, mas para Dios escogida y preciosa. Aleluya. Porque es preciosa, es como una piedra hermosa, hermanos. Vosotros también, como piedras vivas. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, el mismo apóstol Pedro considera a cada uno de los miembros de la iglesia como una piedra viva que, hermanos, forma parte de la estructura de esa construcción espiritual. Aleluya. Sed edificados como casa espiritual, ahí está, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Para las naciones de los gentiles, Él será la piedra de destrucción. ¿Se acuerdan que leímos que si tú caes sobre la roca serás lastimado? Pero si la roca cae sobre ti, como dicen los jóvenes, te destripa, te despeluza, te deshace totalmente. Una vez, hermanos, me cayó una piedra de granito en el dedo gordo del pie derecho, y casi me lo destripa. Andaba yo con la uña levantada así, ahí andaba, no me podía yo poner el zapato cuando éramos adolescentes. Un día jugando con mi hermano Omar, lo cargo, lo levanto y lo dejo caer y me cae en la uña y me la arrancó. Me había quedado así medio levantada, pero él me la terminó de quitar, y gracias a Dios que cuando se me cayó me salió una uña nueva, gracias a Dios. Pero imagínense, hermanos, que te cae una losa encima, no vives para contarla. Entonces, hablando espiritualmente, ¿qué le ocurrirá a la gente cuando la palabra del Señor dice que Jesucristo es una roca que caerá sobre ellos? Vamos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 19. Hablando ya, yendo, hermanos, a los temas de los juicios que estarán cayendo sobre esta humanidad en los tiempos de la gran tribulación. Dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 16, versículo 19, dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿En cuántas partes? 3. En 3. Y las ciudades de las naciones cayeron. Está hablando en plural. Y dice, y las ciudades, no dice de una nación, dice de las naciones. ¿Qué ocurrió? Cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Qué es lo que hará Dios con los países alrededor del mundo?
que han rechazado la palabra de Dios. Bueno, de hecho Dios está, hermanos, mostrando su poder y su gloria en diferentes partes del mundo, con tsunamis, con erupciones de volcanes, con terremotos. Acabamos de ver la semana pasada, el domingo, a las 9 de la noche empezó un eclipse que le llamaron el eclipse de luna y se puso roja. Los eruditos en Sagradas Escrituras hablan sobre estas lunas de sangre. La que no tiene mucho, que fue en Asia, allá en Indonesia, después de que hubo esa luna de sangre, hubo un terremoto, un tsunami en aquella ciudad, en aquella, ¿cómo se llama? Conglomerado de islas. ¿Sí o no? Y dice un erudito en las Sagradas Escrituras que la luna de sangre que se pudo ver en este continente traerá señales para el continente americano. Un terremoto, no se sabe cuándo, pero vendrá. ¿Estás preparado, hermano? Así como que dicen, ay, nanita, ¿verdad? Hermano, ¿estás fundamentado en la roca o dices, Ave María Purísima? ¿Estás fundamentado en Cristo Jesús, hermano? Sí, amén. ¿Te podría causar temor cuando tú sabes perfectamente que Jesucristo es el único que te sostiene? Amén. Miren, hermanos, no debe causarte temor, porque si te sorprendiese la muerte, sabes perfectamente que tienes una vida asegurada en Cristo Jesús. ¿Puedes decirlo confiadamente, hermano? Como dice ese canto cuando cantamos, dice, sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo, somos del Señor. O nada más lo cantas así como para... Hermanos, debemos tener la plena certidumbre de nuestra salvación. Aquí, el apóstol Juan, cuando le es revelado esto, hermanos, está hablando de las ciudades alrededor del mundo y de una ciudad que se ha embriagado con la sangre de los santos a través de los siglos. Podríamos hablar a través de hace cerca de 2 milenios. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Alguien me puede decir? El Vaticano. Cosa terrible. Hace algún tiempo atrás les hablé de las historias de los papas a través de los tiempos y de las cosas terribles que han hecho, y no hay ni uno solo, porque les dicen el infalible, y uno habló instituyendo, ¿verdad?, que existía el infierno, y después surgió otro diciendo que no nada más existía el infierno, sino que también el limbo, en donde van los niños. Y después surgió otro que dijo que existía el purgatorio. Y después uno más reciente dijo, se equivocó el anterior, el purgatorio no existe, es más, el limbo tampoco. Entonces, hermanos, un ser humano puede ser infalible. Hay una historia verídica de un papa que incluso salió la serie en Netflix, y fue uno de los papas más terribles
y herejes que hayan existido en la historia de los papas en el Vaticano. Porque a base de trampas, él pudo llegar al poder e incluso hasta tuvo que asesinar a otros que estaban siendo estorbos para él, para poder llegar y tomar el papado de Roma. Se conoce como los Borgia. Busquen en la historia quién fue el Papa Borgia o la familia Borgia. Fue una familia española que llegaron a vivir en Italia cuando estaba en su apogeo, ¿verdad? En el siglo XVII aproximadamente, y tenían una hija que se llamaba Lucrecia, y el Papa Borgia tenía relaciones sexuales con su propia hija. ¿Sí sabían esto? Necesitan investigarlo, necesitan leerlo. Eso está en la historia. Miren, les quiero decir algo muy importante. Hace tiempo les dije que en la biblioteca, en la librería que está allá en Angelópolis, el Centro Cultural Universitario de la UAP, hay una librería en donde los mismos libros nuevos, hay un lugar en donde te puedes sentar y tomar un libro nuevo sin necesidad de comprarlo y ponerte a leer, que ahí existe ese libro así de grueso y así de largo o de grande, pues, el libro, y dice: conozca las historias terribles de los papas. Bueno, la Biblia habla de una ciudad que va a ser enjuiciada por Dios, y es esta precisamente. Por eso les tuve que hablar un poquito sobre estas historias, para que ustedes sepan quiénes fueron ellos. ¿Qué es lo que ha hecho el Papa que hoy está vigente? Ha solapado a los pederastas que han violado a muchos niños que son los monaguillos en las iglesias católicas. Los ha solapado, los ha encubierto para que no los enjuicien y los lleven a la cárcel. La Biblia habla de que Dios, en este caso hablando de Jesucristo, les caerá como una roca y los desmenuzará. Daniel capítulo 2 versículo 34. Vayamos al Antiguo Testamento, para que no digan: ay, es que nada más en el Nuevo. No, hermanos, vamos al Antiguo Testamento. A Daniel le fue revelado esto también, y dice, Daniel capítulo 2 versículo 34, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Esta fue la visión que vio Nabucodonosor cuando estaba en el esplendor de su imperio. Y Dios, dándole a conocer lo que habría de venir en los tiempos postreros, le muestra que todos los imperios del mundo, hasta los que hoy existen, que han sido consecuencias de los imperios anteriores, Jesucristo como una roca vendrá y los desmenuzará, hasta los que existen el día de hoy. ¿Saben que cuando el profeta Daniel habló? Quiero que por favor pongan atención a esto, hermanos, porque muchas veces leemos y no entendemos esto. Cuando el profeta Daniel le explica a Nabucodonosor los diferentes metales de la cual está compuesto o construido la estatua enorme que él vio en su sueño y que no pudo entender y que incluso no recordaba,
Dice la Biblia que Dios le muestra el mismo sueño a Daniel y le explica cada uno de esos metales y qué significa en diferentes tiempos, en edades, en la historia de la humanidad. Y lo más bajo, que eran los pies, dice que eran en parte hierro y en parte barro cocido, y como el hierro no se mezcla con el barro, pero estaban juntos, pero no revueltos. Así está la comunidad europea el día de hoy. En partes hay países que son poderosos y en parte débiles. Y se está hablando ahorita, hermanos, de la religión que se habrá de instituir a nivel mundial para dar lugar al anticristo, que se conoce esa religión como el nuevo orden mundial. Y todos los embajadores, cancilleres, presidentes de diferentes partes del mundo hablan de este nuevo orden mundial, y ya se están dando los preparativos, el preámbulo porque le están preparando el camino al anticristo, que habrá de tomar el poder, no nada más en una nación, no nada más en la ONU, no nada más en la OEA, no nada más en la Unión Europea, sino en todo el mundo. La palabra del Señor dice, hermanos, que el mismo anticristo al principio cobijará al Vaticano y después le dará la patada para destruirla. Entonces vemos que Israel tropezó en Cristo hasta el día de hoy. Sí lo saben, ¿verdad, hermanos? Y estamos plenamente conscientes. Háblale a un judío de Jesucristo, te va a decir, ¿quién es ese? No lo conozco. No me hables de él, porque para nosotros ese no es nuestro Mesías. ¿Saben a qué Mesías están esperando? Al anticristo. Y a ese, dice la Biblia, lo van a recibir con bombos y platillos. Porque la palabra que les fue declarada hace más de 2000 años y después de 2000 años, cuando Cristo vino al mundo, les fue como tropezadero. Hasta el día de hoy no creen. Pero llegará el tiempo en que dice la palabra que lo verán con sus propios ojos y se lamentarán y llorarán y dirán, ¿quién te hizo esas heridas en las manos y en los pies y en tu costado? Y él les dirá, mis propios hermanos. Y entonces caerán de rodillas todo Israel y se lamentarán por haber mandado a crucificar a su Cristo. Y creerán en él, dice la Biblia. Y entonces todo Israel será salvo. Ahorita es el tiempo de la iglesia, hermanos. Ahorita es nuestra oportunidad. La palabra del Señor dice en el libro de los Romanos que Jesucristo a su pueblo lo ha hecho a un lado en esta dispensación de la gracia, para darle toda la atención a la iglesia, que somos tú y yo y todos los que hemos creído en Jesucristo alrededor del mundo. Y Él está enfocado en su iglesia, y su Espíritu Santo se está manifestando a su iglesia, para que cada uno de nosotros nos fortalezcamos en Él, porque Cristo viene pronto, hermanos, por su iglesia. Y lo hablé la semana pasada. Hablé del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Hablamos, hermanos, de lo que habrá de ocurrir. No me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, pero hablé. Amén. Cristo viene. Amén, gloria a Dios. Cristo está a punto de llevarse. Miren estas señales en el cielo, dice la Biblia, y habrá señales en el cielo y en la tierra. ¿Y no está viendo señales, hermanos? ¿Cuándo se habían visto estas señales de la luna tan constantes? Y se explican científicamente. Vean esto.
luna se acerca, es el satélite natural de la Tierra, se acerca tanto a la Tierra que por eso podemos ver la luna más grande de lo normal. Y la luna también tiene su propia masa y ejerce su propia fuerza de gravedad, su fuerza de atracción. Entonces se mueven las placas tectónicas de la Tierra, pero no inmediatamente, sino que explican los científicos, los geólogos, que esta energía se va acumulando poco a poco. Es como cuando tú ejerces presión sobre algo y inmediatamente no lo logras mover, sino que le vas aplicando fuerza, más fuerza, y estas placas se están friccionando de tal forma que cuando hace esto, hermanos, da el chicotazo, y es cuando vienen los movimientos de tierra y los desplazamientos. Unas placas se mueven hacia arriba y otras hacia abajo, y cuando la luna se acerca, estas fricciones se intensifican, no inmediatamente, pero se va acumulando la energía, y cuando esta energía llega a su límite, entonces, hermanos, es cuando surge el movimiento terrible, y entonces la tierra se mueve. La palabra de Dios dice aquí que habrá un terremoto de grandes dimensiones. La iglesia se edifica en Cristo, porque la iglesia está esperando a Cristo. Aleluya. Por eso yo te invito a que te reafirmes en Cristo, porque Cristo viene. A ver, díganlo todos, hermanos. Cristo viene. Aleluya. ¿Lo estamos esperando, hermanos? El dominio gentil será destruido por Cristo. La misma palabra aquí nos habla. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en la sexta dispensación de la gracia. Posteriormente les estaré hablando de las 7 dispensaciones. Y estamos en la penúltima. Después vendrá la dispensación de la tribulación y la gran tribulación, que es cuando la iglesia ya no está aquí en la tierra y aquí en el mundo, hermanos, empieza el caos. Aleluya. Apocalipsis 16:14, ya estamos terminando. ¿Qué dice la palabra? A ver, quiero que retrocedamos un poquito y vamos a Apocalipsis 16, pero desde el versículo 12, para que podamos entender, porque si no queda así como que inconcluso y no sabemos de qué está hablando. Esto es en la gran tribulación. La iglesia ya no está sobre la tierra, pero aquí en la tierra Dios está mandando sus juicios. Dice, versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Está hablando de los grandes ejércitos que vendrán del oriente, hermanos, de Asia, los árabes, los chinos, ejércitos incontables para venir a atacar a Israel. Y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué le harán a Israel? Dice que Israel estará sitiada. Los profetas hablaron de esto. Y el mismo
apóstol Juan le ha revelado esto en este libro, en donde él ve a millones de soldados con sus armas, sus tanques, sus aviones y sus tecnologías de última generación, incitados por estos espíritus, dice la Biblia, en forma de ranas, incitando a las naciones para ir a destruir a Israel y atacar a aquel que viene en las nubes a salvarlos. No le van a tirar con sus metralletas. Incluso tendrán bases militares estacionales en el espacio y las dirigirán a aquel que viene en el espacio para salvar a Israel. Y sus misiles con sus cabezas de ojivas nucleares serán dirigidas a aquel que viene en el espacio para salvar a Israel. Y dice aquí, hermanos, versículo 18: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, jamás ha existido un terremoto como ese que vendrá. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Aquí volvemos a leer lo que ya habíamos leído anteriormente. ¿Sí? ¿Qué ciudad? La Gran Babilonia. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la Gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios. O sea, Dios se acordó de sus iniquidades, de esa ciudad. Dice, para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. O sea, el terremoto será devastador, que las mismas islas y los continentes serán removidos de su lugar geográfico. Y no fueron hallados. Ustedes pueden leer el versículo 21, donde habla que cayeron del cielo un enorme granizo, como del peso de un talento. Investiguen en internet a cuánto equivale un talento. Es una medida en la Biblia, ¿verdad? Pero que equivale a varios kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahorita la humanidad, hermanos, está viviendo en sus tiempos en los que no le importa este mensaje, esta palabra. Si tú sales ahorita y le hablas a la gente de Jesucristo y le dices, por favor, recíbame esta Biblia, o un folleto de las Sagradas Escrituras con textos bíblicos, te van a decir, no, a mí no me interesa eso, yo tengo mi religión. Es lo primero que te dicen. ¿Saben por qué? Porque nos ha tocado estar en las calles, en el Paseo Bravo, ahí por el Hospital San José, hablándole a la gente de la palabra de Dios, y aún a los que están en situaciones difíciles, hay que sus parientes, sus familiares están al borde de la muerte, y nosotros llegamos con la palabra de Dios y les decimos, Cristo es la solución, Cristo salva. Y la gente dice, no, por favor, a mí no me hablen de esas cosas. La gente ahorita en este tiempo rechaza el evangelio. Vendrá el tiempo en que esa roca caerá sobre ellos y los hará trizas. Este es tu tiempo en el que Jesucristo te está invitando a que seas parte de ese fundamento, de esa iglesia, porque vendrán tiempos difíciles y peligrosos en los que dirás, mi vida no tiene sentido. Por eso tanta gente allá afuera, tú la ves caminando y van camino a la muerte,
porque le dice el enemigo en sus mentes y en sus corazones: quítate la vida, no tiene sentido, mátate. Sí, hermano. Respecto al kilo de talento que usted acaba de mencionar, hermano, pesa 34 kilos. Gracias, hermano, por darnos ese dato. Entonces, ¿de qué tamaño serán esos granizos que caerán del cielo? Dice el Señor en el libro de Job, dice: porque tú sabes en dónde se forma el granizo que yo tengo reservado para el día del juicio. Así es, hermanos. ¿Cómo vemos ahora que caen los granizos? Unas pelotas de ping pong, y una de esas te cae y te perfora. No tan solo te mata, te perfora, te traspasa de un lado a otro. Bueno, los granizos que caerán en la gran tribulación: 34 kilos de hielo cayendo sobre la tierra. Una plancha. Así es. Dice el Señor: es preferible que ahora tú caigas sobre la roca, porque vendrá el tiempo en que Él caerá sobre la humanidad y la desmenuzará. Si alguien tiene dudas y dice: son puras patrañas, son puras fábulas, son puros cuentos, te invito a que te quedes a la gran tribulación, y entonces te acordarás de este puñado de almas y de este predicador insignificante, y golpearás la puerta deseando que alguien te abra, y dirás: ¿a dónde están los que decían aleluya? ¿A dónde están los que decían gloria a Dios? Y la gente allá afuera dirán: se fueron con el Señor. Ponte de pie. Inclina tu rostro y dile al Señor: Señor bendito y santo, que estás aquí en todo lugar, gracias por tu palabra preciosa, que nos ha sido regalada como un alimento que sustenta nuestra alma y nuestro espíritu, que ha sido de bendición para todos y cada uno de los que hemos abierto nuestro corazón para recibir este mensaje, que no es palabra de hombre, palabra humana, es palabra de Dios. Y dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará sin que una jota y una tilde de este evangelio se cumpla al pie de la letra. Los grandes profetas hablaron de los avances tecnológicos en estos tiempos, y cuando leemos en las Escrituras que eso fue declarado hace más de 2800 años atrás, y vemos cómo ha avanzado la tecnología, decimos: Señor, tú conoces todas las cosas y para ti no hay nada oculto. Cuando vemos, bendito Dios, la maldad de la humanidad, la maldad de los hombres, el rechazo a tu palabra, y tu palabra dice, Dios mío, que son muy pocos los que se salvan y muchos son los que van a un camino sin retorno. Tu palabra dice: Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que mi carga es ligera, y que no hay ninguna situación que cause adversidad en tu vida. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, dice la Escritura. Jesucristo es el único que puede cambiar la condición del hombre. Si en tu vida ha habido pesar, si en tu vida ha habido soledad, Jesucristo te llama para que tú le abras tu corazón y le digas: Señor, necesito que tú hagas de mí una nueva criatura en Cristo, porque Cristo es el que transforma las vidas de cada uno de los seres humanos. Gracias, Dios eterno y santo.
Bendito seas para siempre. Aleluya. A tu nombre la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén.